Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva clase o webinario de la sección de formación de GPM que podéis encontrar, bueno, los cursos que lo vamos poniendo en el calendario. Los siguientes eventos ya serán en junio y tenemos uno preparado sobre futuros financieros, otro sobre productos estructurados y alguna novedad más que iremos preparando y poniendo en el calendario en los próximos días y que bueno, también en lo que es la sección de noticias de GPM. Hoy es un placer, como siempre, saludar a Javier Alfayate y poder compartir con él bueno, una clase, o más que una clase, nuestra exposición de lo que los fondos que gestionamos ambos en GPM, en su caso el GPM Gestión Global y en el mío el GPM Acción, pues bueno, pues que tenemos previsto para los próximos meses y explicar un poquito nuestra operativa y nuestras principales posiciones y evaluar un poco los bonos, sobre todo los periféricos que se han puesto en los últimos días muy de moda y también pues los principales índices y los principales cruces de divisas. Javier, ¿quieres decir algo para empezar? Si no, hemos dividido la clase, primero vamos a hablar un poquito de los bonos, de la renta fija, que siempre es un poco más complicado y lo hemos dejado para el principio, y luego ya nos vamos a ir a los principales índices y algunas compañías que forman el mayor peso en nuestras carteras actualmente. Quizás alguna cosilla que podamos tener en el radar y luego la situación general del mercado, que también nos la va a poner sobre todo Javier con ese espléndido análisis que hace siempre y de cómo ve el mercado actualmente con las líneas avance-descenso, con los mejores sectores y bueno, y algún secreto más que nos va a indicar en la tarde de hoy. Entonces, si te parece, vamos a comenzar. Muy bien. Directamente. Bueno, en GPM Broker tenéis acceso a los distintos negocios de la entidad, el broker, el negocio institucional, gestión y bueno, pues podéis echarle un vistazo a los que no nos conozcáis. También estamos en Profesor Walsman al lado del Bernabéu, por si algún día queréis venir a visitarnos, que estamos estrenando desde hace un mes nuevas oficinas. Y bueno, voy a empezar con la diapositiva de los bonos. Tenemos aquí, bueno, simplemente vamos a poner también Bueno, tengo aquí mal el título, perdona que tengo el otro. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que son las estrategias de los fondos. Como siempre, un disclaimer, porque ninguna de las opiniones que expresemos, tanto Javier como yo en este webinario, pues lógicamente no son ninguna recomendación ni estrategia. Y luego, lógicamente, vamos a dar comentarios generales de situaciones que se pueden dar en el mercado, cómo vamos a reaccionar y en ningún caso hay que tomárselo como una recomendación o como un asesoramiento, ¿no? Bueno, para los que no me conozcáis, en mi caso, pues yo soy gestor del fondo GPM Gestión Activa Acción Selección Tech, que está su evolución con su índice de referencia desde su nacimiento. Bueno, actualmente este año tengo la suerte de momento en estar en las primeras posiciones de Morningstar en la categoría un poco más conservadora que la que tiene Javier Alfayate, que es mixtos moderados globales en euros. Y bueno, esto es la principal, a día de hoy, las principales fondos que este año están en el 2018 pues en esta categoría que forman unos 500 fondos y tenemos la suerte de empezar liderándolo y también tengo un modelo de gestión de carteras que es el FI dinámico que tenéis acceso, falta que lo actualicen en los meses de marzo y abril, pero que tenéis acceso al track record de hace 2 años desde gpmbroker.com. Luego Javier Alfayate nos contará en su exposición también un poco bueno, cómo va su fondo, también para los que no lo conozcan y qué hace como gestor. Yo antes de entrar en tipo de fondos, sí que con Javier tengo la sintonía de que alguna de las estrategias que realizamos, bueno, él el 100% y yo aproximadamente el 80%, compartimos muchísimas cosas, compartimos esas estrategias tipo Weinstein que muchos de los que nos estáis escuchando probablemente también os gusten y por eso estáis en este evento. Y este tipo de estrategias pues son sobre todo de comprar en máximos, luego hablaremos, o comprar valores fuertes, de sectores fuertes y que estén entrando tanto buen volumen como que estén rompiendo al menos en los máximos del último año. Es decir, no vamos a favor de esa visión tradicional de que muchas veces se hace las personas que se inician en los mercados de, bueno, está cayendo mucho, esto lo voy a comprar porque tiene que subir y hay que verlo arriba. Tenemos un pensamiento aquí un poco distinto, ¿no, Javier? Sí, eso es. Bueno, pero es un poco, a ver, no voy a decir ser especiales, pero bueno, es lo que marca a lo mejor un poco la diferencia, ¿no? Buscar, pues eso, fortalezas, ¿no? Al final es un poco lo que, como digo, lo que puede mover los mercados y lo que te puede dar un poquito más de rentabilidad, ¿no? Que tu promedio, ¿no? Que al final, pues eso, nos tenemos que comparar siempre, ¿no? Con la media del mercado e intentar hacerlo mejor, ¿no? En ciertos momentos o menos mal en otros, ¿no? Sí, esa es un poco la idea
y bueno, con tranquilidad y teniendo un sistema detrás, pues lógicamente a largo plazo deberíamos hacerlo mejor que los índices y mejor que nuestra media de la categoría de los fondos que componen la categoría a la que nos engloban bueno, las diferentes páginas web de ranking de fondos que existen. Bueno, vamos a empezar viendo un poquito muy por encima lo que son las curvas de tipos y cómo vemos la situación de renta fija. Ahora le preguntaré también a Javier. En mi caso, bueno, simplemente aquí os quería comentar, estos son todos datos de ayer por la tarde, que es cuando estuve sacando todas estas imágenes que ahora veremos en Bloomberg. No están actualizadas a día de hoy, que ha cambiado un poquito. Si los que no seguir de cerca la deuda actualmente, estos días, bueno, en los telediarios ha salido, así que probablemente os hayáis enterado, hemos visto una gran subida de rentabilidades, descenso de precios en la deuda de los países periféricos de Europa, especialmente de Italia, en el cual pues el miedo a esas nuevas elecciones en Italia o ese gobierno entre el partido de lo que catalogan extrema izquierda, el Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha como la Liga, también catalogada así en Italia, pues quisieron formar el gobierno, el presidente dio al traste esa formación de gobierno metiendo un ministro que era anti-euro y eso pues ha desencadenado una crisis política en Italia, probablemente se vuelvan a repetir elecciones y se puede incluso llevar esas elecciones a un máxime de una especie de, como si fuese un referéndum Europa sí, Europa no, al mercado le ha entrado mucho vértigo y aquí pues vamos a analizar lo que ha ocurrido en esto es simplemente un mes, la curva que veis aquí más amarilla sería como es la curva de tipos italiana hace un mes, y como era ayer al cierre, hoy probablemente haya caído un poco. La curva de tipos lo que nos va poniendo, aquí tenemos un eje que pone 0,50, 1, 2, 3, en diferentes plazos, 3 meses, 1 año, 2 años, no se ve muy bien, yo lo veo aquí, por ejemplo, 15 años, pues cómo es la rentabilidad anual que da el bono italiano. Por ejemplo, aquí a 15 años pues estaba ayer actualmente por encima del 3%, a 3 meses en el 0,50. Esta curva nos va indicando pues a diferentes plazos de tiempo cuál es la rentabilidad anual que vamos a obtener si invirtiésemos comprados en bonos italianos, ¿no? Entonces, vemos cómo esa curva se ha empinado, es decir, los bonos sobre todo, ahora veremos con ejemplos, que lo primero que tengo es Italia. Pues fijaros cómo esto es la evolución del bono italiano a 2 años desde el año 2000. Desde el año 2000 los precios, los tipos muchas veces suben porque también Europa o el Banco Central Europeo también está subiendo los tipos de interés a los cuales pueden financiarse los bancos que le piden crédito. Entonces, esto sería una subida, digamos, natural, normal, que no es por el riesgo excesivo de un determinado país, sino simplemente es porque el propio Banco Central encarece el precio del dinero y eso repercute en todos los países, no solo en Italia, repercutiría en todos. Eso es algo más natural, lo que ha ocurrido, como ocurrió en 2011-2012, que estos países tipo España, tipo Italia, pues tuvieron ese aumento de prima de riesgos, que lo que quiere decir es que aunque los tipos del Banco Central Europeo fuesen del 2% y en Alemania, que es el país que como más seguro, sería donde la gente huye a refugiarse cuando tiene miedo, los tipos a 10 años o a 2 en este caso igual estaban al 2% y en Italia al 7 o en España al 7. Esa es una prima de riesgo de que es la diferencia de unos 500 puntos, que es el problema que tuvimos en 2011-2012. Esa prima llegó a caer, hemos estado unos años muy tranquilos en Europa y pues el otro día aquí tenemos en perspectiva cómo en las últimas semanas pues Italia ha pasado a estar en negativo a 2 años, es decir, y nosotros eso lo tenemos en cuenta como gestores muchas veces, si queremos comprar un bono italiano a 2 años o español, pues vamos a tener rendimientos negativos, ¿no? Es decir, si España acaba pagando y cumpliendo y no se declara en quiebra, o Italia, pues íbamos a ganar, pues si invertíamos 10.000 íbamos a cobrar 9.980, porque estaban los tipos negativos, esta especie de cosa ridícula y anti incluso matemática, ¿no? De que los tipos pueden estar por debajo de cero, ¿no? Ser negativos, que en un mundo anterior no se creía que fuese algo válido y actualmente pues sí que es algo que está ocurriendo y que bueno, que no se podrá mantener en el tiempo. Como digo, esta subida repentina de los tipos a 2 años pues ha hecho que quizás para algunos pues el bono ayer italiano a 2 años pudiese ser incluso apetitoso desde un punto de vista de comprar un bono dando un 2,60, pues teniendo los repos, que es la otra opción que tenemos los gestores de fondos, porque una parte de la liquidez que no tenemos invertida tiene que estar en repos y actualmente nos está dando en torno a un menos 0,30 anual, pues tener un 2,60. Si Italia en 2 años no nos ha quebrado, vamos a recuperar más o menos un 5,3 de lo invertido, pues oye, podría haber sido una buena opción y puede ser, si los próximos días vuelve a repuntar, pues una posible estrategia para una pequeña parte de la cartera de gestores que tenemos que tener
o que tenemos un perfil mixto en el que hay que tener algo de renta fija en cartera, ¿no? Esto sería un poco en perspectiva. Esto sería el bono a 10 años italiano, que es el que digamos que a nivel especulativo en los mercados se puede entrar bajista, porque está el futuro de este bono italiano a 10 años o del bono español. En mi caso, en la cartera de la acción, desde hace meses, y así lo vamos diciendo en todos los informes, nosotros viendo que la rentabilidad de riesgo de la renta fija en Europa, el riesgo que teníamos que asumir para la rentabilidad ridícula que íbamos a tener, incluso en algunos casos negativos, pues pensamos que no era propicia, y lo que hemos hecho en todo momento es lo contrario, es decir, ponernos cortos de renta fija europea, tanto de las emisiones alemanas como las italianas como las españolas. Y bueno, en este mes de mayo de momento nos está yendo muy bien, en parte porque teníamos cortos en bono italiano y en bono español que bueno, han caído muchísimo lo que sería el precio, aproximadamente 7-8% Italia y España pues un 5%, y eso pues ha dado un poco de energía a nuestras carteras. Y mi idea, ahora veremos, sobre todo, bueno, este es el bono español a 2 años, que sigue negativo, pero también ha repuntado estos últimos días. El bono y el bono, bueno, esto ya sería USA, creo que aquí, este es el bono a 10 años, que creo que está mal, he repetido aquí la diapositiva, perdonadme. Esto sería, bueno, el bono a 10 años español está aproximadamente en el 1,60. Creo que a lo mejor luego la tengo, y si no os la busco. Luego cuando hable Javier la comentamos al final. Mi idea sigue siendo la misma, hombre. Ahora, cada vez la posible rentabilidad de esa estrategia, cuando ya hay ya arrancado, ya tenemos una especie de tramo de esa idea, pues cada vez es menor. Pero es cierto que en Europa, bien sea por estas crisis, que yo realmente no la preveía, yo me ponía corto más esperando a que alguna sorpresa negativa de inflación, como ese repunte del petróleo que hemos tenido también, que casi ha duplicado su precio de 40 a 80. Apúntalo si quieres, Javier, o lo apunto por aquí, luego comentamos el precio del petróleo, porque también es importante un poco analizarlo. Luego cuando saque los gráficos, Javier. A lo que me refería es que realmente creo que sigue habiendo alguna oportunidad en esos cortos en renta fija a largo plazo, porque aparte de estos problemas que está habiendo con la política tanto en Italia como en España, tenemos ese posible repunte que puede haber en los tipos de interés no esperado por causas inflacionistas, ¿no? Porque realmente hemos estado confiados muchos años, Estados Unidos ya va subiendo los tipos y ya estamos en torno al 2 casi por ciento, y aquí en España, pues en Europa estamos muy rezagados, y tarde o temprano puede haber algún repunte inflacionista que haga que se suban los tipos antes de precio, y eso consecuentemente lo que hace es que todas aquellas carteras de bonos comprados anteriormente van a perder de precio, y también en los futuros, tanto del bono español, italiano, alemán, es decir, en este caso todos perderían precio. También en ese sentido nosotros no apostamos por la renta fija, no tenemos renta fija en cartera salvo una pequeña emisión americana, un 6% en renta variable USA, que sí que allí estamos al 2, 2,5, y cuando consideramos que el dólar estaba lo suficientemente alto o depreciado frente al euro, pues podía ir a favor la divisa y también el interés del 2,5, que está bien. Y bueno, tenemos una pequeña emisión americana, y la idea, pues, quizás con este repunte se podría comprar una pequeña parte de la cartera en Italia, pero siempre una parte pequeña, porque no compensa especular demasiado con lo que es la deuda, ¿no? Y esto, para que os hagáis una idea, esto sería Estados Unidos. Esto sería el bono a 10 años de Estados Unidos desde el 62, como desde el año 83, que fue cuando la inflación repuntó muchísimo en USA, y Buckler, que creo que era el nombre del presidente de la Reserva Federal en aquel momento, pues tuvo que subir los tipos en apenas nada, en 2 o 3 años, pues no sé si fue del 4 al 16 o al 20%, para, igual que ocurrió, una cosa similar a lo que ocurrió en Rusia hace unos años, con el descenso brusco del precio del petróleo, que propició que tuviese que subir los tipos una barbaridad de un día para otro. Eso, lógicamente, desacopla mucho las variables económicas de un país y mueve también los mercados muchísimo, ¿no? Entonces podemos ver cómo la tendencia de este bono a 10 años, es decir, de la deuda de 10 años, ha sido siempre bajista, es decir, es una tendencia bajista clara, y ahora últimamente parece que estamos repuntando de esos mínimos que se llegaron a alcanzar hace ya unos pocos años, con ese repunte de tipos en USA. Y bueno, esto ha hecho también que siempre que todos los fondos de inversión, por ejemplo, que replican renta fija, o incluso muchos ETFs que tengan renta fija, sobre todo a largo plazo, pues en los últimos años hayan ganado dinero, ¿no? Es decir, el problema que ocurre con este tipo de fondos de renta fija o ETFs de renta fija a largo plazo es que, como han acumulado en cartera, por ejemplo, imaginaos ahora muchas emisiones de bonos americanos a
10, 15, 20 años con rentabilidades del 1,5, del 2, cuando ahora ya la Fed con las nuevas emisiones te da un 2,80, pues alguien que te da un 2 que tú tengas en cartera del mismo emisor, que sería la misma reserva norteamericana, pues su precio desciende mucho, ¿no? Entonces, en este caso, la idea, en el caso de la acción, bueno, tenemos un poquito más a 5 años lo que sería este bono. Es cierto que en los últimos días parece que con la ruptura de ese 3%, que muchas veces se habla, y eso ahora lo queríamos comentar, de cómo, pues claro, si tú estás invertido en bolsa norteamericana y a 10 años, con total seguridad, te puedes asegurar que te van a dar ya un 3% todos los años a 10 años, salvo que quiebre el Estado americano, que la probabilidad es casi nula, por encima tienen el monopolio total de emisión de moneda, pues oye, quizás dices, oye, yo por un 1 en bonos no estoy en bolsa, pero por un 3 quizás ya podría quitarme una parte, salvo que tenga la idea de que la bolsa americana va a seguir subiendo, y podría quitarme una parte de mi exposición bursátil para amarrar, asegurar, jugar un poco aquí al catenacho con mi 3% anual en bonos americanos, ¿no? Y eso siempre se ha hablado, que esa subida en el precio de los bonos puede traer un poco de inestabilidad bursátil, en el sentido de esa huida, ¿no?, de la renta variable a la renta fija. No sé cómo lo ves tú en este sentido, Javier. Si tienes, coméntanos también un poco si tienes bonos en cartera a través de ETFs o algún tipo de emisión, y si, bueno, como ves esta un poco relación que existe entre la renta fija y la renta variable en base a tus estudios. Si quieres te paso el puntero, no sé, bueno, en este caso si quieres escribir alguna cosa en la pantalla, te voy a pasar el puntero, pero Como quieras. bueno, A ver. coméntanos un poco, bueno, tu visión o lo que te dicen tus sistemas, o lo que nos quieras comentar sobre este punto. A ver, bueno, temas de renta fija, al final, pues bueno, como dices tú, realmente parece que la oportunidad, ¿no?, está apostando por el alza de las rentabilidades, ¿no? O sea, es decir, o a la baja en el precio, ¿no?, que es lo que decías. En principio nosotros, hombre, lo que tenemos es una renta fija a largo plazo, eso sí, estamos comprados, pero es renta fija corporativa, que a fin de cuentas, pues bueno, tiene un riesgo muy, muy bajito y una rentabilidad aceptable, a través de ETF, eso sí, y luego tenemos más posición especulativa en este caso es bono de 7 a 10 años, que es el PST, es el ETF. Pasa es que Pero es invierte... americano, ¿no? Todas estas Es, deudas, ¿todo lo tenéis en Estados Unidos, o también tenéis a través de algún ETF europeo? no, cuando te he dicho corporativos, deuda corporativa es de empresas europeas, ¿vale? O sea, cotiza en euros. Y luego el corto lo tenemos, o los cortos lo tenemos en renta fija americana, en ese caso, ¿no? O sea, es un mix, y en cualquier caso es una exposición pequeña, no es más de un 12-13%, y mira, y como ves, dependiendo de qué zona geográfica, estamos en un sentido o en otro. O sea que, pero bueno, realmente es para dar un poquito de estabilidad a la cartera, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesa es generar un rendimiento, pues evidentemente más que la media, a cambio o a coste de una volatilidad más pequeña, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Y combinando estrategias y combinando productos, ¿no?, como puede ser renta fija, sí que se puede lograr, ¿no?, ese piquito de rentabilidad, al final, pues buscando esas oportunidades. Tú lo has visto a través de, bueno, pues de esos bonos, bueno, pues de Italia, por ejemplo, de España, que al final, bueno, pues no deja de ser la periferia, o lo que llaman, ¿no?, la periferia europea, que suele tener más riesgo, pero claro, luego por otra parte hay que ver si realmente ese miedo del mercado, ¿no?, porque al final es un miedo a que volvamos otra vez a la crisis de 2011, ¿no?, lo que has puesto en el gráfico, ¿no?, en Italia se ve claramente, ¿no?, la crisis que llaman de los PICs y todo esto. Yo creo que el mercado está sobrereaccionando, es decir, no se ve la misma situación, ¿no? De hecho, es que en ese momento, ¿no?, en 2011 tuvo que salir el BCE, ¿no?, 2011 o 2012, no sé cuándo fue, en qué verano fue. 2012, que fue 2012, 2012. sí. Y cuando tuve que salir, ¿no?, ahí Mario Draghi diciendo, oye, Con la que manguera, ¿no? sí, sí, que aquí tengo un bazooka y estoy dispuesto a usarlo, ¿no? Y simplemente con la advertencia de usarlo, realmente, pues al final no pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso, el mercado teme otra reacción, ¿no?, en ese sentido, pero claro, si luego vemos un poquito las bolsas americanas, cómo
ahora vuelven otra vez a recuperar, se están acercando a máximos. No sé, me da a mí la impresión que pese a las turbulencias políticas que podemos tener en próximos meses aquí en España o incluso en Italia, yo creo que al final vamos a retomar la senda alcista. O sea que, bueno, esto puede ser una operación de muy corto plazo que puede salir muy bien, ¿no? Como has hecho en renta fija, apostando por una subida, ¿no? Rápida y Sí, corta. sí, yo por ejemplo, ayer yo sí que tenía aparte algún futuro de IBEX que lo he comentado corto desde el viernes por la mañana, pero bueno, esto es por una parte de la cartera que lo tengo como una especie de estrategia política, que me gusta mucho eso de como si fuera el ajedrez, leer posibles movimientos, pero Eso es es. cierto que el bono, por ejemplo, español sí que ayer lo cerramos, el italiano ya lo cerramos hace unos días, esta última caída no la tuvimos, pero el bono español ayer sí que nos dio cierre y lo quitamos de la cartera y bueno, pues no vamos a querer saber nada más de él, ni a favor ni en contra. Es cierto que el Por bono eso. italiano, como bien dices, para mí sobrerracionado a tanto, quizás ayer fue el día de esta mañana he estado mirando porque bueno, fue un día terrible de movimientos y no caí en que podía ser una buena opción incluso que ahora comprar bono italiano a 2 años. Y esta mañana estaba al 2%, ahora creo que está al 1,70. Fijaros, ya ha caído desde el 2,63 que marcó ayer máximos. 2,70 llegó a marcar máximos casi cuando capture esta pantalla. Pero claro, estar pensando que te van a dar en tu propia moneda, que no tienes riesgo divisa, porque no es lo mismo invertir en deuda americana, que sí, que tienes, si quieres quitarte de en medio lo que es el riesgo de la posible devaluación del euro, del dólar, perdón, en ese caso, lo que tienes que hacer es cubrir la divisa y al final el bono a 2 años del Tesoro americano igual te está dando un 2,5, pero es que cubrir la divisa te cuesta a un año un 2,5 o un 3%. Entonces al final, digamos que si cubres la divisa no tienes rentabilidad. Si esto ocurre en Europa, en euros, al no tener que cubrirla, pues esto es cierto. Es decir, si en 2 años el gobierno italiano no suspende pagos y si suspende pagos, seguro que te devolverían una parte, porque suspenderían una parte que es lo que quieren un poco algunos de los partidos que han llegado al gobierno, que querían formar gobierno. También se evaluó en España hace algunos años, ¿no? Esa teoría de, bueno, vamos a pagar o impagar una parte de nuestra deuda y ya está, y así nos quitamos un poco de... Eso no Eso va a pasar. es muy poco probable. Por eso, si nosotros evaluamos que eso es una probabilidad ínfima, pues comprar bonos italianos del gobierno italiano a 2 años al 2,63, cuando en Europa compres lo que compres de renta fija, no nos está dando nada, pues podría ser una oportunidad. Ahora no están al 2,63, están al 1,70, 1,80. Podría seguir siendo una oportunidad. Lógicamente te la juegas a que lleguen al final al poder estos dos partidos y monten un apocalipsis en Italia, lo cual creo que es muy improbable, ¿no, Javier? Claro, y al final, bueno, es la tesitura de siempre. ¿Y qué crees que va a subir más? ¿La bolsa o los bonos? O sea, claro, al final tienes que evaluar eso, ¿no? Si dices, bueno, en 2 años tengo asegurada una rentabilidad del 3%, pero claro, a lo mejor es que la bolsa sube más, entonces tienes ahí una pérdida, ¿no? de oportunidad. Es, bueno, el dilema inversor de siempre, ¿no? Entonces, por eso Sí. yo creo que al final es, bueno, irte al gráfico, analizarlo detenidamente y decir, bueno, si realmente, bueno, tú ya sabes que nosotros seguimos mucho la amplitud de mercado, ¿no? El market timing. Si realmente sigue habiendo más valores subiendo de los que bajan, es que hay liquidez y es que el dinero sigue comprando rentabilidad futura, ¿no? De bolsa frente a los bonos. Con lo cual, al final eso a mí es lo que me interesa. Y si el dinero sigue yendo a bolsa, pues al final, bueno, tenemos un porcentaje pequeño, como ya he dicho, especulativo o de largo plazo en renta fija, porque, bueno, nos interesa también tener un resultado estable, ¿no? Pero realmente yo creo que donde está el dinero en los próximos meses va a seguir siendo en bolsa. Pues vamos a ello, Javier, ya que dices que lo es interesante, vamos, te voy a pasar la pantalla y si quieres empezamos con ese mismo, que creo que además lo comentabas hoy en tu Twitter, comenzamos con ese Sí, análisis de esa línea avance-descenso y bueno, y también podemos sacar un gráfico del mini Russell 2000 o del Small Cap 2000, de las 2000 empresas más pequeñas que ponderan casi todas igual en Estados Unidos, que tiene bastante correlación con esa línea avance-descenso y que vemos que ha roto máximos y es de los pocos índices ahora mismo en todo el mundo que está creo que en máximos históricos, que los ha superado ya incluso después de la caída que tuvo todos los índices bursátiles mundiales en febrero y marzo. Entonces te voy a pasar la pantalla, que creo que tienes ahí preparada la plataforma. perfecto. Sí, necesito, sí, que me pases el Sí, te paso el cursor. A ver, rol de a ver. presentador. Sí, estoy en ello.
Aquí te tengo. Te convierto en presentador. Venga. Venga, ya está. Ya ahora se tiene que... ¿Tienes la...? Sí, supongo que ya sí, ya se ve. Ahí está. Vale, pues venga, vamos, voy a dar mi opinión Sí, sobre todo. Eso es. sí, comenta también si quieres lo del fondo, ya que te doy como la palabra, el testigo. Aunque comenta un Bueno, poquito cómo te va el año, que también tienes unos muy buenos resultados, la verdad. sí, no, simplemente, a ver, por añadir algo más, ¿no? Bueno, yo gestiono GPM Gestión Global, en este caso bueno, es un compartimento de gestión activa. Efectivamente, a un año, pues llevamos un resultado cercano al 6%, está bastante bien con respecto a la media o al promedio, que es negativo. O sea, le sacamos 6 puntos y pico, que es una pasada, está bastante bien. Respecto a la categoría, eso sí, respecto al índice, bueno, también lo superamos en un par de puntos, eso sí, ya dependiendo de si es Eurostoxx o es SP500, pues bueno, va a ser un poco más, un poco menos. Pero bueno, en general, al final es esto, ¿no? Lo que nos interesa, obtener esta curvita, ¿no? Bueno, pues en este caso de beneficio, ¿eh? Es decir, una rentabilidad a coste de una volatilidad pues más o menos controlada. Es verdad que en estos últimos meses sí que hemos aprovechado la subida por nuestra exposición a Europa y al dólar. En este caso no hemos cubierto la divisa, que yo creo que eso también seguro que Esto lo lo que más debatimos ahora, lógicamente, ahora cuando hablemos con las divisas. De hecho, tengo una pregunta de euro-dólar, así que ahora luego entramos en debate. pero vamos, el resultado es muy bueno teniendo en cuenta que tenemos total de nuestra inversión, cerca de un 65%, 70% es Eurostoxx, o sea, es renta variable europea. O sea que nosotros ya hicimos máximos a comienzos de mayo y bueno, al Eurostoxx ya le queda un poquito. Entonces, bueno, eso es lo que pretendemos, ganar un poquito más cuando sube, perder menos cuando baja, ¿no? Y componer un buen resultado. Pero bueno, a ver, vamos si te parece, al análisis, a ver, pues de market timing, lo voy a poner así más grande para que se vea. A ver, vale, yo creo que así se ve perfecto. Sí, Yo en vez de explícanos un poquito, para los neófitos también, así un poquito, aunque sean unos sí, minutillos, qué claro, significa esto de claro, la línea avance-descenso y por qué es tan importante para, bueno, para la gestión que implementamos. sin problema. Bueno, mi idea era, en vez de transparencias, hacer lo que hago yo en mis falsos directos. ¿No? Al final es poner un poco la situación global, ¿no? Con los indicadores de amplitud, efectivamente, antes de nada, pues saber qué es cada cosa, ¿no? La línea avance-descenso es una línea que se forma sumando y restando los valores que suben frente a los que bajan, ¿no? Es decir, es una línea que al final todos los valores ponderan igual, ¿no? Es decir, me da igual que sea Apple o que sea otra que no conozcamos, Un que si, chicharro, ¿no? Un chicharro pequeño, un valor de estos de poca capitalización, ¿no? claro, me da igual, ¿no? Que si sube, pues sumará uno a la curva y si sube Apple, pues sumará otro punto a la curva, ¿no? O sea, que al final es intentar desligar ese sobrepeso, ¿no? Que pueden tener ciertos componentes, ¿no? De los índices y al final, pues se forma una línea, en este caso negra, ¿no? Que es parecida a lo que está de fondo. Aquí en este caso es el NYSE, es un índice compuesto también de valores y ETFs, también aquí hay bonos, materias primas y cositas. Pero bueno, lo interesante es que en un caso está ponderado, las empresas más grandes mueven más el índice, en este caso esta línea doradita, y en la línea negra no, la línea negra todos valen igual. Entonces, lo interesante de la línea negra es que, insisto, aquí es donde se ve realmente el fondo de mercado. Es decir, si hay dinero, hay liquidez, ya sea pues vía curva de tipos que no esté invertida o un exceso de liquidez, como ocurre, ¿no? Especialmente en Europa, pues claro, el dinero al final busca rentabilidad y frente a unos bonos que todavía no dan demasiado, a cambio de un riesgo alto, pues claro, sigue comprando bolsa y compra cualquier cosa, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, a la hora de comprar cualquier cosa es cuando se ve en la línea negra, ¿no? Esa que vemos ahí, cómo logra nuevos máximos mucho antes que el índice ponderado. Eso
a ver, a mí me han llegado a decir que es raro, ¿no? Que ocurra, que si eso es malo, que no, no, todo lo contrario. Es decir, si realmente el índice donde están la mayor parte de los valores tenidos en cuenta consigue nuevos máximos antes, eso normalmente nos da, de cara a unos meses vista, nos da una posible visión o escenario de lo que va a ocurrir con los índices ponderados, ¿no? Con el resto de valores que ponderan más, ¿no? Entonces, si esa línea negra sube antes, muy bien. Y si hace nuevos máximos, muy bien. Como está ocurriendo ahora. De hecho, es que, fíjate, hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5 días de bajada, ¿eh? Y sin embargo, con un poquito que ha subido, que está subiendo hoy, ya la línea de descenso ha logrado un nuevo máximo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando bajaba, bajaban muy pocos, ¿vale? Simplemente bajaban los que ponderaban más, ¿eh? Y sin embargo, eso se ha notado mucho cuando tienes una cartera de 20 o 30 valores, se nota un montón, porque tú ves a los índices caer un 1%, pero tú no bajas un 1. Tú a lo mejor bajas la mitad o bajas incluso menos de la mitad, ¿no? Y dices, bueno, aquí algo raro pasa, ¿no? Porque los índices están bajando, pero yo no pierdo, ¿no? Pierdo Si muy piensas poco. que puedes pensar que o has tenido mucha suerte o que eres muy bueno eligiendo valores a lo mejor lo que está ocurriendo es que casi cualquier cartera hecha al azar general está batiendo al índice porque es que la salud de fondo del mercado también indica un Ya, poco la salud global, ¿no? No es lo mismo mirar un índice, por ejemplo, en España. Aquí sería, pues, más o menos fijarnos lo que está haciendo BBV, Santander, Telefónica, Inditex y tomarlo como un todo del mercado, ¿no? Y sin embargo, puede pasar que los valores del mercado continuo pequeños pues no bajen apenas o incluso estén subiendo, mientras pues una noticia mala para el BBVA o para el Santander o para la banca y ha hecho que el IBEX haya caído mucho porque el sector bancario está flojo, pero el resto de sectores están muy fuertes. En el IBEX no lo veríamos, diríamos, uy, qué mal está España, pero de fondo, esa línea avance-descenso nos está indicando que, oye, que la salud y la fortaleza del mercado no es solo lo que hace un índice, ¿no? De unos pocos valores. claro, es como si hacemos una radiografía, ¿no? O sea, nos duele la pierna y, oye, pues hay que ver si nos hemos partido algo, ¿no? Pues esto es lo que realmente la línea de descenso nos dice, si realmente en el mercado hay algún problema o no, ¿eh? Y realmente si los nuevos máximos en línea de avance y descenso se siguen dando, es que no hay ningún problema. Sencillamente es que, pues eso, lo que digo, que por lo que sea están bajando los valores que más ponderan. E incluso a veces se usan esos valores que más ponderan para intentar engañar un poquito. Bueno, esto es un poquito ya teoría de la conspiración, pero yo me creo que se pueden llegar a hacer, ¿no? Intentar romper figuras, intentar romper soportes, ¿no? Para, bueno, pues para que digamos que todo ese dinero miedoso salga y luego sean unos pocos o la mano fuerte o el dinero inteligente los que suban, ¿no? Y luego pues ya lo de siempre, ¿no? Pues cuando ya el mercado entra en climas comprador, pues al revés, ¿no? Pues entra las manos débiles y vende las manos fuertes, ¿no? Pero bueno. Nos preguntas que por qué, simplemente, brevemente, para pasar al siguiente capítulo, Sí. que por qué hay tanta diferencia entre la línea AD y la línea de empresas ponderadas y a qué se debe esa desviación que si se aprecia a partir de febrero, pues ocurre, ¿no? Justamente aquí, porque hay esa desviación del mercado que se cae con la línea al principio y sin embargo el mercado se queda más o menos lateral y cae un poquito bajista y la línea de avance-descenso desde febrero pues asciende. No sé si Pues yo más o menos lo hemos comentado, pero bueno, si quieres un poquito lo comentas. sí, no sé. Simplemente decir, esto son habas contadas, es decir, no es magia. Es decir, si sube más la línea negra que la ponderada, en este caso, o la doradita, es porque hay más valores subiendo de los que bajan. No hay otra explicación, ¿vale? Entonces, ocurre lo que digo, es decir, si tienes una cartera formada por 20 valores, tú es que no pierdes, es decir, tú ves al índice caer y ves que ha caído le falta todavía un 5 o un 6% para alcanzar máximos, en el caso del NYSE, y tú, sin embargo, estás en máximos, y nos ha pasado, en nuestra cartera nos ha pasado, ¿no? Es decir, bueno, ¿y eso es malo? No, no es malo, es decir, ganar dinero nunca es malo, y ganar más dinero de lo que gana un índice, pues nunca ha sido malo, ¿no? Entonces, yo, en fin, tengo que responder varias veces a esa pregunta, ¿no? De si es negativo o si pierde el soporte, entonces el NYSE entonces va a ser una cosa muy mala. Y realmente no, es decir, si lo importante es como si tomáramos decisiones de nuestras empresas españolas en base a lo que has dicho tú, pues a BVA, Santander y Telefónica, tres que más ponderan un 30 y pico por ciento del índice, ¿no? Entonces, no tenemos que tomar decisiones de inversión en base a 5 valores de 35,
¿no? Será del Muy bien. conjunto. Sí. Entonces, bajo esta perspectiva, Javier, por ejemplo, en tu caso, entiendo que vas a estar predominantemente alcista para los próximos meses. Bueno, ahora, si quieres, rectifícame. Y me gustaría saber a partir de qué escenario que pudiese darse en los próximos meses, o vamos a ponernos en lo peor. Imagínate que ocurre algo en los próximos mes, 2 meses. ¿Qué es lo que haría que redujeses o que cubrieses la cartera parcial o totalmente, o que redujeses tu exposición a renta variable? Aparte de que salten tus stops, digamos, que eso ya entra dentro de, digamos, la mecánica de sistemas que tienes programados en este caso. Sí. ¿Qué te haría cambiar de opinión? Como cambiar de opinión de una manera, digamos, de abrir coberturas o disminuir la exposición al mercado. Claro, no es cambiar de opinión, realmente es en qué momento os interesa cubrir una posición o un beneficio o lo que sea, ¿no? Realmente es eso y está contemplado, es decir, a nosotros lo que hemos visto ahora, por ejemplo, es el timing del largo plazo, es decir, lo que va a ocurrir o lo que preveemos que ocurra en 6 meses. Pero luego hay diferentes timing de más corto plazo, que es, por ejemplo, este de aquí arriba, que ya nos podemos, si queremos, nos podemos poner a contar ondas e impulsos y entonces ya, pues bueno, ya se complica mucho la cosa, ¿no? Pero realmente, al final se trata de intentar averiguar en qué momento el mercado tiene una corrección. Ya no digo un mercado bajista porque eso es lo que no contemplamos, ¿no? Por el largo plazo, este timing, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo ocurre eso? Este indicador de aquí arriba se llama AD normalizada, ADN, ¿vale? Simplemente tratamos de medir, como digo, ondas e impulsos. Entonces, en el momento en el que una onda tiene una corrección, ¿vale? O un impulso entra en corrección, normalmente este indicador, este de aquí arriba, pierde 80, ¿eh? Y luego pierde 50. Entonces, bueno, esto ya es muy técnico, pero nosotros principalmente nos cubrimos por aspectos técnicos, ¿vale? Es decir, que luego pueda haber aspectos financieros o políticos, o como quieras llamarlo, o que Trump se ponga a escribir un tuit diciendo no sé qué de alguien, ¿no? Y la líe, pues bueno, eso al final se manifiesta en el gráfico y eso es lo que nos hace vender. Nosotros no vendemos porque Trump diga algo, ¿no? Sino vendemos por la reacción que puede tener en el gráfico y entonces ya sí, ¿no? Entonces, si el impulso o la onda finaliza porque pierde 80, porque así lo hemos establecido en nuestro sistema de inversión de medio y corto plazo, de timing, ya está, pues entonces en ese caso sí que cubrimos y cubrimos la mitad de la exposición, ¿vale? Que tengamos, nunca cubrimos el 100%. Porque incluso podemos estar equivocados y que la propia fuerza del mercado continúe haciendo subir, ¿no? a los índices. No, tampoco podemos perdernos subidas adicionales, ¿no? Por intentar arañar esos puntos, ¿no? Pero bueno, yo es lo que manejamos en el fondo es eso, es decir, son coberturas siempre aplicadas a sistemas de largo plazo que sabemos que funcionan y que nos mantienen comprados o largos durante muchos meses e incluso años, ¿no? Pero tampoco somos estúpidos, es decir, sabemos que el mercado corrige e intentamos vender, no vendemos en los máximos, pero intentamos cubrir parte, ¿no? de esa exposición para devolver. En febrero lo hicimos, por ejemplo, lo vimos muy claro. Por ejemplo, aquí cuando perdió, perdón, más 80, en este punto que llevamos ya subiendo un montón de tiempo, ahí sí que cubrimos. Y cubrimos un 50% de la exposición. Pasamos de un 82 a un 41. Y claro, ¿qué pasa? Pues que en vez de caer 8 o 10 puntos que cae el mercado, nosotros caemos 3, 4. Suficiente, si con eso nos vale. Con perder mucho menos cuando cae y luego seguir ganando cuando sube, es suficiente para ganar más que el mercado y, al final obtener una curva, ¿no? Estable. Pues eso es lo que yo esperaría. Esperaría que este ADN, ¿no? siguiera durante algunos meses más por encima de 80, como ya pasó finales de 2017, primeros de 2018, y en el momento en el que pierda, haga esa primera pérdida, pues entonces ya cubrimos una parte, ¿vale? Eso es lo que nosotros manejamos y esperaríamos. Sí, es muy importante tenerlo. Yo, además, bueno, en la gestión del fondo de acción, si puedes ir preparando el SP, el índice SP en AMI Broker, o bueno, donde lo quieras colocar, para no ir cambiando para no ir cambiando la pantalla concretamente, pues así. Yo, además de un poco también mirar este tipo de gráficos, también me marco soportes relevantes. Tiene que ser algo muy relevante de medio plazo de los gráficos. Y luego también utilizo la gestión estacional, en el sentido de estar invertido en unas partes del año
más tiempo que en otras porque estadísticamente se ha demostrado que determinados meses o determinados periodos de 10, 15 días, pues en los últimos 80, 90 años de los índices americanos, por la razón que sea, en algunas ocasiones se puede entender y puedes figurarte de por qué puede ser y en otras no lo entiendes, pero es una pauta estacional que hay ahí, igual que otras pautas que utilizamos nosotros de otros patrones, pues esa pauta me ayuda a nivelar en situaciones normales la exposición a mercado. Por ejemplo, en el mes de enero, que suele ser muy alcista, sobre todo del 15 de diciembre al 8 o 9 de enero, pero en todo enero en general, pues lógicamente la pauta estacional te está diciendo tienes que estar muy invertido. Si el mercado además, como ocurrió este año, está en máximos históricos, rompiendo muchísimas acciones y con mucho dinero entrando al mercado y con buena salud, pues entonces hay que estar al máximo dispuesto, ¿no? Es cuando todos los astros se congenian en un mismo recorrido, en una misma línea y es el momento de echar el resto, ¿no? Y de echarlo todo. Luego puede haber otros momentos en el que sea contradictorio lo que está marcando la estacionalidad de lo que está marcando el mercado. Podría pasar que por pauta estacional, pues, por ejemplo, el mes de agosto, septiembre, que es más débil, pues aunque el mercado ahí esté rompiendo, pues a lo mejor no echamos toda la carne en el asador y lo que hacemos es un poco compaginar eso. Por lo tanto, por criterios estacionales en algún momento cubrimos la cartera y ahora mismo, pues yo creo que en el gráfico, de hecho ya ocurrió en su momento, ahí nos aprovechamos en enero de esas caídas justo en esos niveles de 2.500. En un gráfico de futuro diario se ve mucho como esos 2.530 puntos del SP pues fueron claves para rebotar y para mí ya ocurrió ahora también a final de marzo, si no recuerdo mal, como se puede ver en el gráfico. No sé si yo puedo, no sé si mi cursor creo que no se ve, ¿no? No sé si puedo marcar, pero bueno, en todo caso ahí lo veis, ¿no? En el mes de marzo, cómo pues otra vez se llegó a esos 2.530. Si vamos a poner un filtro de dilatación o para no ir al borde, ¿no? Si dejamos un 1, un 2%, pues yo diría que si perdemos los 2.500 puntos en gráfico diario, probablemente en ese momento también la línea que antes nos explicaba Alfayate se habrá girado desde allí y él también tendrá ya la cobertura preparada, pero en ese momento nosotros sí que cubriremos totalmente la cartera. Sí, sí ocurre, que igual ahora de aquí nos vamos a máximos y bueno, y ese nivel pues queda ya totalmente desfasado, pero como estamos hablando un poco de las perspectivas para los próximos 6 meses, pues para mí es uno de los niveles claves a nivel global de vigilar en los mercados. Esos 2.500 sí que podría hacer que la exposición alcista que tenemos de manera general en el fondo de acción que gestiono, pues estuviese cubierta, ¿no? Y bueno, ya habríamos hecho el año y diríamos, bueno, pues va ahora un poco ese nivel, ¿no? Esta vez yo creo que es muy claro y creo que es un nivel que muchos operadores están esperando. Gracias, Javier, por el rótulo. Eso en cuanto a los índices. Si quieres, no sé si quieres comentar algo. A mí me gustaría comentar algo del Nasdaq, pero si quieres comentar tú algo de algún índice, Javier, algún índice en el que estés más invertido en el fondo, nosotros estamos sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que sigue estando fuerte. Además, nosotros tenemos una parte de la cartera que tiene que ser de tecnología por el apellido Alcyon Selection Tech o empresas que pertenezcan a sectores relacionados con la tecnología, que este baremo es bastante global, ¿no? Ahora casi todos los sectores tienen algo de tecnología, pero bueno, sobre todo en Estados Unidos, que es el mercado más fuerte y el que más empresas tiene, pues es donde más estamos invertidos. También tenemos algo en Japón, algo en Australia, algo en Canadá, pero bueno, sobre todo Estados Unidos y luego también en Europa, que suele ser el sitio donde nos es más sencillo a los europeos invertir porque no tenemos ni riesgo de divisa, ni que hacer coberturas, ni nada, ¿no? Y suelen ser las empresas que más conocemos. Este es el Nasdaq, Jorge, por ejemplo, el ETF del Nasdaq, el triple Q. Sí, bueno, aquí está en la versión ETF, que bueno, más o menos coincide el CP con esos 150 puntos del ETF. Yo el ETF no lo domino, como suelo estar con los futuros, no lo tengo tan visto. Sé que existe, que es muy líquido, es una buena opción para invertir en Nasdaq, sobre todo a nivel de capitales pequeños y medianos, porque en futuro pues son 100.000, 110.000 euros actualmente y bueno, pues se nos queda más grande. Pero sí es cierto que yo lo mismo, por ejemplo, estoy vigilando, tengo una estrategia a corto plazo de cobertura, pero bueno, esto no va a durar más de igual unas horas, unos días, y sí es cierto que en el hueco que dejó en los 7.000 puntos justo ahí en febrero sí que se me activó por otro sistema que tengo de coberturas a través de futuros que ayuda un poco a paliar la volatilidad de la cartera. Algunas veces nos resta, otras veces nos suma, pero nos quita un poco la volatilidad. No hay que olvidar que lo que gestiono es un fondo mixto con una volatilidad máxima del 15%. El IBEX más o menos suele tener la del 22, 23, para que os hagáis una idea. La volatilidad total de estos últimos años ha sido del fondo del 7, 6, 7%. Es cierto que la volatilidad en el mercado está infravalorada con respecto a la volatilidad histórica, lo cual creo que puede ser un peligro a medio o largo plazo,
porque muchos inversores actuales, ¿no? O muchos aquellos, sobre todo ahora en Europa, que tenían un fondo monetario, un fondo de renta fija a corto plazo, un depósito, y les han dicho que ahí no iban a tener rentabilidad y han entrado en los otro tipo de fondos, pues pueden llevarse una sorpresa de que realmente la volatilidad de los últimos 2 años no tiene nada que ver con la que pueda haber en el futuro, ¿no? Y eso para mí puede ser un síntoma de que en algún momento pues, puede haber una reducción fuerte, ¿no? Esa salida de ese dinero que de repente se montó un coche y le dijeron que iba a ir a 100 y ven que alguien se pone a 160 al volante y le dice, oye, sacarme de aquí, que no quiero marearme o no quiero poner en riesgo mi vida. Entonces, para mí, como digo, a corto plazo, esos 7.000 20 puntos, que es el máximo previo, pero estoy hablando muy corto plazo, entonces no quiero entrar mucho, es clave para lo que sería el futuro del Nasdaq, que ignoro a qué nivel del... Ah, tienes aquí el índice. Perfecto, gracias, Javier. Pues sí, más o menos es el hueco semanal que dejo ahí, que es pequeñito, así en escala semanal, pero en diario más grande, y que justamente hizo un pullback el otro día, y ahí nosotros volvimos abrimos cortos en su momento, lo cerramos y ahora hemos vuelto a abrir cortos de cobertura en esa posición, como digo, que es de lo que mejor se adapta para cubrir nuestra cartera el Nasdaq, ¿no? Pero bueno, en cuanto supere los 7.040, que tiene pinta de hacerlo rápido porque la línea avance de descenso y el mini Russell 2000 va como una moto, pues cerraremos el corto e incluso abriremos un largo extra, ¿no? Para intentar estar un poquito más expuestos. No sé si tú en verano, Javier, agosto, julio, si ahí tienes algo. Recuerdo el año pasado que estábamos en una conferencia en Barcelona y también algo comentaste que, bueno, que el verano quizás cubrías un poco. No recuerdo si en aquel momento te daba alguna situación, pero que veías que podía haber algún tipo de corrección. Recuerdo que en la ponencia los ponías. No sé si tú ahí en verano te da igual que sea septiembre que enero, agosto, o tienes alguna cosilla que te hace pues reducir un poco o no comprar tanto o alguna cosa, o te vas de vacaciones y dices, yo este agosto ni me molestéis, ni voy a mirar los mercados. Bueno, vamos a ver. Yo, para empezar, las pautas estacionales, yo ahí, bueno, discrepo un poco porque no, la verdad es que no, esto de decir, bueno, como ha pasado antes, ¿no? O ha estado pasando durante cada año, ¿no? X meses, pues hace una cosa, pero suponer que va a ocurrir algo similar, bueno, yo no soy muy dado a hacer eso. Yo sé que hay gente que se dedica a ello y que obtiene rendimientos fabulosos, pero bueno, yo por lo que suelo ver y suelo hacer y suelo probar, a mí no me convence mucho. Pero bueno, más que nada porque ya, en fin, ya con las herramientas que tengo es suficiente. Si además tengo que añadir que además se alineen los astros, pues entonces complicado, ¿no? No hacemos más que... Te complica más. Es cierto que lo malo que tiene la gestión estacional o que yo le doy una pequeña relevancia, ¿eh? No es que abandone toda la cartera, le doy los pesos de diferentes meses, un poquito más o menos en función de la estacionalidad. Es cierto que lo malo es que el N, es decir, el número de la muestra, porque tenemos 70, 80 años, pues puede no ser lo suficientemente significativo porque el número de datos con los que hemos hecho este tipo de pauta o patrón, pues quizás sea todavía reducido, ¿no? Cuando estemos en el año 2800, pues igual ya tenemos 1000 años y podemos decir, bueno, tenemos 1000 años, aquí esto parece que es más significativamente estadística. Pero bueno, yo creo que apoyarte en ello, sobre todo en aquellos periodos que sí que tienen una gran relevancia, una gran subida o una gran bajada de media, creo que puede darnos un toque extra a nuestra gestión. Yo entiendo que al final, sí, tengas que buscar una herramienta que te permita cubrirte en ciertos momentos y ya está, sí, está perfecto. Si nosotros hacemos lo mismo con el market timing, ¿no? Es decir, tú usas un tipo de estacionalidad que sabes que, oye, pues en ciertos meses pues te tienes que exponer menos o tienes que jugar con otros activos y nosotros pues lo hacemos de otra manera, ¿no? O sea, que al final son maneras diferentes de hacer lo mismo, ¿no? Intentar no exponerte tanto en ciertos momentos, ¿no? De mercado, o sea, que si a ti te funciona, a mí me parece una cosa estupenda. O sea, ahí ya no, yo no juzgo, ¿no? Pero bueno, lo que estabas comentando del Nasdaq, efectivamente es bastante llamativo lo que ha estado subiendo. Bueno, aquí hay una comparación en negro, vamos, bien negro, en rojo sale el DAX, bueno, está hecho así para que salga el DAX, el comportamiento relativo, en este caso es un Mansfield, un comportamiento relativo, simplemente muestra en una ventana de un año si el DAX, por ejemplo, se ha comportado más fuerte o más débil que el S&P 500, ¿no? Y arriba sale la fuerza del Nasdaq, en este caso. Prácticamente en todo el periodo, excepto por aquí en 2016, fíjate que son pues 3 años, el Nasdaq se ha comportado mejor que el S&P 500. O sea, es decir, que hemos podido hacer más dinero
En ¿Pero es el SP500 o Nasdaq y DAX o Nasdaq y SP500? ¿Qué? En este caso, la comparación es SP500, ¿vale? Siempre SP500. Lo que pasa es que el que está en verde, en este Ah, caso, vale, perfecto, sí, sí, es el sí. Nasdaq, ¿vale? Y el que está en rojo, en este caso, es el DAX, ¿vale? Pero siempre la comparación es SP500. Ya lo sabes que el Mansfield siempre se compara con un índice de Sí, referencia sí, sí. global, ¿vale? Eso es. Entonces, bueno, lo digo porque han salido los dos y puede dar pie a alguna confusión, pero bueno, simplemente es llamativo, ¿no? Y de hecho nosotros en el fondo sí que lo hemos aprovechado. Tenemos, por ejemplo, el XLK, que es un ETF tecnológico, ¿vale? Que aquí hay pues un montón de firmas, las más conocidas, ¿no? Claro, pues también ha funcionado muy bien. Este ya tenemos en cartera, pues no sé si nos ha dado ya un 30 y pico por ciento más los dividendos por otro lado. O sea, son cosas que, claro, que son fuertes, son activos que son fuertes, que los compras en máximos. Aquí siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos pensamos que compramos en máximos, nos pensamos que estamos comprando mal. Porque, claro, nos ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces, compras algo en máximos, baja, te saltan el stop, vaya, es que me lo tengo merecido porque compré muy arriba. Eso es una tontería al final, pensar así, es una estrategia más que tiene su porcentaje de acierto. Normalmente la mitad salen bien, la mitad salen mal. Lo que pasa es que, claro, los que salen mal pierdes un 8 y los que salen bien ganas un 40, un 50 y más, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que al final pongas a tu favor tus estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, esto por ejemplo es el XLK y también tenemos el FDN, que es el Internet, es otro ETF, Los ¿vale? ETF relacionados con el sector tecnológico, todos en los últimos meses Claro, han sido muy... claro, y no pongo el microprocesadores, vamos, de los chips, porque, bueno, no es tan fuerte en este caso como el de Internet. Aquí es, pues, Amazon, en fin, hay, bueno, Facebook, Google, y fíjate que están ya en máximos. Es que cuando a mí la gente de verdad me viene preocupada diciendo, pues has visto lo que ha bajado, pero has visto, pero... bueno, es que realmente a lo mejor es que no estamos en los activos donde tenemos que estar. Me planteo, ¿no? Es decir, hombre, evidentemente el fondo, cuando tiene exposición a Europa y vemos lo que hemos visto, pues cae, claro, pero no cae un... ¿Cuánto ha bajado el FTSE MIB italiano? Un 8% desde máximos. Claro, nosotros lógicamente no tenemos FTSE MIB, pero bueno, hay que intentar, yo lo digo muchas veces, cuando hacemos cartera hay que intentar, a ver, no exponernos mucho a pocos activos, ¿no? Y yo entiendo que, claro, cuando la gente tiene, o el inversor tiene poco capital o dispone de poco capital para invertir, pues claro, tampoco puede hacer 80 trozos, ¿no? Pero bueno, yo siempre aconsejaré, ¿vale? Intentar diversificar correctamente, aplicar una gestión de capital correctamente, etcétera. Y luego ya, bueno, cada uno tome sus decisiones, ¿no? Porque al final aquí cada uno tiene que tomar sus decisiones, pero al menos hacerlo eso con cabeza y con gestión de capital, que es lo que nos puede salvar de cometer los errores que los vamos a cometer, que todos cometemos errores. ¿Mm? Sí, vamos a ver si te parece ejemplos, porque ahora vamos un poquito mal de tiempo, al final nos podemos hablar. Y es cierto que, aparte de ETFs, que yo entiendo que algunos de estos ETFs, bueno, sé que algunos de estos ETFs los tienes en cartera, que está Sí, muy bien diversificar, además, aparte que con acciones con ETFs, que nos da una mayor diversidad. Pero si hemos preparado las principales compañías que tenemos en cartera actualmente, digamos, en tiempo real prácticamente, aunque muchas seguramente son acciones que ya se compraron hace tiempo, y las podemos mostrar, si te parece, Javier. sí, perfecto. Si quieres empezamos por las tuyas o como tú Lo que quieras. quieras, como tú quieras. Mira, aquí tengo esta Sí. que Buenaventura. Esa es tuya. Sí, yo tengo, bueno, yo además, que eso no lo he comentado, yo además la preselección de acciones las hago con un pequeño algoritmo muy sencillo de análisis fundamental o de análisis de balance de empresas, ¿no? Para no entrar en cartera cualquier cosa, hago un pequeño filtro que
a mí me da un poquito más de consistencia al sistema y mayor seguridad para no comprar cualquier cosa con ratios fundamentales que no voy a entrar en ellos de una manera sencilla y hago un primer filtro. Y de ese filtro, una vez que lo tengo, pues tengo una lista mundial de 700, 1000 acciones que van variando cada 3-6 meses y de ahí, pues cuando me da por sistema, por el mismo sistema muy similar del que utiliza Javier, tipo Weinstein, adaptado un poquito a nuestras particularidades. En este caso, pues el de Javier es un Weinstein alfayate, como le suele llamar, el mío podría llamarse un Weinstein ufano, pues compramos, ¿no? Y bueno, este es un caso, todos los valores que vamos a ver van a estar en máximos o han roto máximos y a lo mejor se han venido un poco abajo del último año al menos. Y bueno, este es un caso, esto es una compañía minera que, bueno, también la tenemos desde hace tiempo, sirve un poco además de que sería como casi una posición bajista en bolsa, porque las mineras suelen ir bien cuando las bolsas caen por ese refugio que hay y ahora mismo pues es la primera posición del fondo, ¿no? Es además una posición que una empresa que conozco bastante bien y bueno, pues no me caso con ella, el stop para mí está cerca de saltar, está justo por debajo de 15, pues el stop, a lo mejor dentro de unos días ya no la tenemos en cartera, porque sí que es verdad que hay que ser totalmente, digamos, fiel y cuando nuestro sistema nos da salida, pues ejecutarlo sin ningún miramiento por muchos ojitos que tengas con la compañía, ¿no? Entonces, este es uno de los casos. El segundo valor sería Twitter, que es la segunda compañía, que es una compañía que también conozco muy bien, soy usuario muy activo, como sabéis, igual que Alfayate, y bueno, pues también es una compañía que a nivel de rupturas es más volátil, eso sí, hay que saberlo. También es verdad que mi fondo, al tener ese componente tecnológico, pues estas empresas las aprecia mucho y bueno, pues sería el segundo valor. Vamos a ver cómo todas están en máximo. Está ahora mismo esos 36 euros, pues es un poquito la siguiente resistencia que tiene, pero bueno, estamos muy cómodos y a gusto, por ejemplo, en las dos compañías que he mostrado. Vamos a ver si quieres la siguiente mapa para ir rápido y no es cuestión de hacer un análisis de por qué compramos y vendemos. Semapa es una compañía también forestal que está muy fuerte en Europa este sector, tanto el tecnológico como el forestal, también el de minas se ha ganado mucho, mucha fuerza relativa en las últimas semanas y algunos meses y bueno, esta es una empresa que también me gusta mucho y que está en máximos históricos rompiendo. Quizás la entrada también podría haber sido anteriormente, pero bueno, nosotros creo que estamos comprados desde aproximadamente pues ese máximo que pones ahí. Yo creo que fue desde octubre del año pasado aproximadamente. Creo que esa ruptura fue la que nos dio la entrada en 17 o 17.20, no recuerdo bien. La siguiente acción que tenemos por ahí creo que es Future Corp, que es una compañía, esta no sé si la has podido sacar, Javier. Sí, la tengo. Es una compañía japonesa pequeña con muy buen avance fundamental, también más volátil y bueno, es una compañía también tecnológica en la que creemos. Hace unos días creo que presentó resultados porque abrió con un hueco del 20% alcista y que mínimo que hasta que al menos no rompa ese hueco o pierda su media que está cerquita de ese hueco, por lo tanto hasta que no lo cierra ahora mismo sería un poco el stop que tenemos, bastante holgado, es una compañía también bastante volátil. Y por último, pues una que hemos abierto recientemente, que es una empresa de servicios de transporte también americana. Como fijáis, tenemos una compañía peruana, una americana, una japonesa, una portuguesa y esta otra americana que también ha roto máximos recientemente y bueno, la tenemos en cartera. Aquí es cierto que no tiene muy buen CPM. Yo, a diferencia del Alfayate, aunque lo tengo en cuenta, el CPM no es una variable tan clave como para él, pero bueno, eso ya hemos debatido en otros momentos y bueno, pues es uno de lo que nos puede diferenciar, ¿no? Y vamos a ver las tuyas, Javier, si te parece. Vale, estaba ahí entreteniéndome, resaltando lo que me Me parece decías. fenomenal ahí. Eres peligroso con un lápiz. Bueno, a ver, Coméntanos un poco las tuyas, Javier. Es cierto que mi operativa rota un poquito más que la de Javier. O sea, comparándola, yo cierro y operaciones, o sea, la media por operación de Javier, por cómo tiene él también desarrollado su sistema, es o sea, la media de tiempo en mercado, quiero decir, por operación de Javier es más grande que la mía, ¿vale? Probablemente de media Javier en su cartera tiene acciones traídas desde más lejos y yo no tanto. Pero bueno, al final los sistemas sí que se parecen mucho. sí, mira, ya que has comentado, por ejemplo, JB Hunt, del sector tracking transporte por carretera, nosotros teníamos la señal de CSX, que es de ferrocarriles. La verdad es que lo están haciendo muy bien y es que, de hecho, a ver, según la teoría de Dow, ¿no? El sector
a ver, es importante que el industriales venga acompañado de transportes, ¿no? Es verdad que eso hace muchos años, bueno, hace igual 40 o 50 años sí que era muy, muy importante, ¿no? Ahora ya no lo es tanto, ahora ya hablamos más de quizás componente tecnológico, ¿no? Como, como adelanto, ¿no? O como fortaleza, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno que el sector transportes le vaya bien, porque eso quiere decir que por dentro de la economía algo se mueve, ¿no? En este caso, pues mercancías o, en fin, lo que sea. Entonces, quería traer, bueno, CSX, ¿vale? Es una de las mejores, ¿no? Que más resultado han dado y están dando. Por ejemplo, a ver, por aquí tengo Airbus, que es uno de los valores que, bueno, también están en cartera y sorprendentemente resisten muy bien pues todo el tema de las, bueno, de las caídas en Europa. Claro, la compra pues igual, ya es de hace tiempo, el stop pues claro, queda lejano. Nosotros Eh, tenemos Boeing, por ejemplo, Boeing, que sería, sería claro, la americana de nosotros Airbus. la tuvimos también en su momento. Fíjate, desde 146, pues lo mismo. Un trayecto, vamos, espectacular. De hecho, la tuvimos incorporada a través del ETF del ITA, que es, bueno, Sí. el ETF El ETF que... de la aeroespacial, este no sé si es el de aeroespacial y defensa, porque esas empresas de ese sector, la verdad es que ha sido uno de los más fuertes en los últimos meses. También, Javier, cuando termines, si nos puedes comentar los sectores, digamos, más fuertes ahora, donde está poniendo un poco los ojos, porque tengan una mayor fuerza relativa, yo creo que a las personas que nos están escuchando les vendría bien. Pero vamos, termina primero con los dos Seguro que valores. les interesa. No, yo voy a poner pocos valores, porque al final tampoco, bueno, Schneider Electric es, bueno, uno de los que parecía también que se fugaba, pero al final no, tampoco pasa nada, es decir, no todo es éxito, ¿no? También hay que controlar, pero bueno, tenemos Infineon desde hace también un montón de tiempo, desde los 16, pues bueno, valores que, como digo, también funcionan y, bueno, en fin, a ver, los que han dado últimamente, por ejemplo, valores petroleros, por ejemplo, Eni, claro, Eni se ha comido, pues en parte la bajada de Italia, claro, pero debería seguir en cartera, ahora le saca un 4%, no ha saltado el stop, pero bueno, son valores, como digo, que al final han entrado hace poquito Safran, del sector aeroespacial, ¿vale? Junto con Airbus, interesante, nos gusta un montón, pues, prácticamente no ha bajado nada con todas las turbulencias, ¿no? O sea, que es que valores hay. Lo que pasa es que, claro, hay que tener la estrategia bien clara y si nos compra en máximos, ejecutarla, porque está hecho por algo, ¿no? Entonces, me has comentado sectores, pues ahora Sí, mismo, sectores para los próximos meses. Es decir, si ahora mismo los sectores más fuertes, lógicamente no podemos hablar de lo que va a pasar en noviembre, porque nosotros en noviembre igual ya todo ha cambiado, pero por lo menos para los próximos semanas, meses, pues aquellos sectores donde ahora mismo invertirías o que tienes en la lupa o que tu sistema tiene en lupa para encontrar acciones de ese sector, ¿no? incluso donde estamos invertidos, también. Pues a ver, estamos, por ejemplo, en el ETF de petróleo en Europa, de empresas petroleras, ¿vale? Es el Lixor Oil. Bueno, habrá más, no solo será el Lixor, habrá más distribuidoras o gestoras, pero, en fin, yo os comento, por ejemplo, petróleo, pues, bueno, ha tenido una semana mala, realmente lo que ha hecho ha sido bajar lo que subió en dos anteriores, o sea, que nos ponemos muy dramáticos, ¿vale? Pero cuando ahí me dicen, bueno, es que lo que ha bajado España, lo que ha bajado Italia, realmente esa no es la pregunta o la afirmación. Tienes que ver es, bueno, y el Eurostoxx, ¿no? Que a lo mejor es el que engloba a todos, ¿ha bajado eso? No, baja menos y además es que, ¿qué ha hecho? Bajar lo que, una pequeña parte de lo que venía subiendo. O sea, que es que siempre eso me pasa igual. Cuando viene una corrección, pues parece que hay gente Sí, que intenta ser el primero en vaticinar el fin del mundo, sí, ¿no? también es cierto, Javier, perdona, que hay nosotros como tenemos una inversión global muy diversificada, tanto en sectores como en países, como en áreas geográficas,
incluso como en momento de entrada, al final toda esa diversificación pues va a favor de tener una curva de resultados mucho menos volátil. Bueno, de hecho, en ambos se puede comprobar, ¿no? En cualquier rankeado pues pueden ver la curva de gestión global o del GPM acción, pues cómo ha ido, la volatilidad que tiene. Lo que ocurre es que mucha gente en España que está acostumbrada, a mí me pasa con amigos de mis padres, con mis suegros, o sea, que pueden tener, incluso con mis propios padres, que tienen pues una visión de, joder, es que fui un día al banco, me dieron una cartera, me compraron BBVA, Santander y Telefónica, y me dijeron que estaba muy bien diversificado y ahora mismo esto ha caído un 20% y es que yo he perdido un 25% y cuando subía no subí tanto porque a lo mejor me cobraba muchas comisiones o me compraba un fondo de fondos que pago doble comisión. Entonces la gente está un poco asustada y la bolsa la tiene en cuenta como si fuese algo muy desagradable por alguna experiencia, que no quieren saber nada y que prefieren ir al ladrillo. Y yo creo que quizás con esta nueva gestión de autor, que nosotros estamos muy pendientes, activa, profesional, con mucha diversificación a mucha escala, pues oye, que puede caer como cayó el índice italiano casi un 10% en los últimos, pues a nuestros fondos apenas, hombre, un poquito, si tenemos un poco de Italia, en este caso si tienes ENI, pues te puede repercutir. Incluso, por ejemplo, a mí me vino muy bien porque tenía los cortos en los bonos. Pero igual que ahora cae España estos días por la moción de censura, pues no, pues el índice cae un 6. Pues nosotros no vamos a caer ni un 6 ni la mitad. Yo el fondo que gestiono, como más o menos de media es un 60% de renta variable, pues debería caer un 0,6 de lo que caiga el mercado. El objetivo es hacerlo menos. Pero no porque caiga el IBEX no es el mercado, o que caiga el Santander como cayó ayer un 6%. Pues a lo mejor con algunas carteras hechas por ahí, alguien ha perdido ayer pues un 2% o un 1% de su capital, pero en nuestro caso pues eso no nos ha afectado tanto, ¿no? Pero No por sé si eso, Jorge, pero aparte o sea, hay que mirar de dónde venimos, es decir, que es que ya el mercado europeo lleva subiendo un 10%, entonces también el mercado, es decir, nos acostumbra, ¿no? Y pensamos que siempre va a estar subiendo todas las semanas, entonces, bueno, yo esto simplemente lo veo de momento como una corrección, obviamente, y una oportunidad para comprar, es así. Es decir, claro, habrá un momento en el que, claro, la última corrección ya será el mercado bajista, pero es que todavía no se dan esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente era dar ese apunte porque, bueno, a mí pues me preguntan mucho y tal y me da pie a hacerme al final bueno, una idea un poco de los nervios, ¿no? O de la situación en general, ¿no? Del inversor. sí, Y yo al le veo final, sí, sí, le veo perdona. muy preocupado por algo que es un movimiento normal. Es decir, el mercado tiene que tener correcciones. Es que no va a ser subir siempre. ¿Vale? Sí, y en todo caso, también cuando hablamos de probabilidades, igual dice, bueno, la última, lógicamente, la probabilidad ahora mismo, el escenario más probable para ti es que el mercado suba. Va a ocurrir alguna ocasión en el que no suba porque esa es la última corrección. Eso no quiere decir que no hayas acertado, que te hayas equivocado, simplemente que la probabilidad es así. Si yo tengo una probabilidad de acertar del 60%, pues sé de que de 4 de cada 10 veces no voy a acertar, pero eso no quiere decir que te hayas equivocado, sino que el azar ha querido que ha salido una de esas de que sale 4 de cada 10 veces o 3 de cada 10 veces, ¿no? Claro, y es En todo más, caso, sí, una cosita, ya lo decía Soros, ¿no? Realmente lo importante no es querer acertar siempre, sino saber cuánto pierdes cuando fallas y cuánto ganas cuando aciertas. Entonces, exacto, exacto. tú puedes estar equivocado, pero si cuando fallas lo reconoces y cortas la pérdida y pierdes poquito, no pasa nada. Y puedes fallar un montón de veces y seguir siendo ganador o tener un sistema ganador. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que quiero al final transmitir a la gente, o los que nos están escuchando, que nos podemos equivocar y nosotros nos hemos equivocado un montón de veces, pero se trata de gestionar eso. Se trata de que cuando vamos ganando, dejar correr la ganancia, porque claro, si no, si lo cortamos, entonces hay algo que no funciona, ¿no? Pero bueno, nada, Javier, sí, simplemente sí, ya. sé que tenías prisa, no sé si te tienes que ir, o lo digo para centrar, que nos quedan aquí el eurodólar, que me preguntaban al principio, Sí, sacar el IBEX, ya que lo hemos mencionado y que mucha gente probablemente invierta en España y esté preocupado, y nos me sí. preguntan por aquí también LVHM, así que como estás tú dirigiendo los mandos, Vale. Mira, pues ya se me debe decir, he dicho el sector petrolero, también el sector automóvil, es lo que nos salía para este mes. En Europa, en Estados Unidos, el XLK, que es el tecnológico, ya lo he comentado, y el XLY, que es el consumer discretionary, que es, bueno, otro que también lo está haciendo bien. Y ahora me has dicho, bueno, el tema del IBEX, sí, vamos al pues, IBEX si quieres, para terminar con los claro, índices. claro. Sí, nosotros tenemos IBEX por sistema, ¿vale? Por sistema COBO. Probablemente en junio
lo va a cambiar y a lo mejor se pone corto. Pero bueno, yo al final voy a presuponer que el IBEX va a hacer lo mismo que haga el resto de las bolsas, porque, bueno, lo hará mejor o en peor medida, pero yo al final soy de la opinión que todas las bolsas hacen lo mismo, en mayor o menor medida, no están correlacionadas, ¿no? Entonces, yo no puedo ser bajista en el IBEX, ¿vale? Pese a que probablemente hay algún sistema que ya sí me diga que me ponga corto, pero bueno, yo creo que al final por aquí hará el suelo y volverá a subir, yo creo. No sé tú qué opinión tienes. Yo sí que estoy fuera del IBEX, como digo, estuve alguna vez por estrategia política, como fue cuando bueno, en su momento en Cataluña iban a declarar la independencia, porque sigo mucho, digamos, la política y creo que se pueden hacer estrategias en momentos concretos. Y también, pues, con la moción de censura el jueves pasado que se empezó a avanzar, que quizás se hacía, pues, viendo un poco los datos, vi que le podía a todo el hemiciclo estar a favor de ella y eso crea incertidumbre a corto plazo. Estuvimos cortos, de hecho las posiciones las comenté, de un 20% en 10.010 que cerramos ayer por 9.500 y bueno, realmente nos dio una rentabilidad excepcional para unos pocos días y actualmente yo estoy fuera, o sea, no tengo nada con el IBEX y de acciones, sí que hay dos acciones que tenemos, que una es Global Dominion, también es verdad que en España al final conoces mucho más que en otros países, es más fácil acceder a la información de esas empresas, incluso visitarlas, y luego Gamesa, pero Gamesa está a punto de saldarnos el stop, por lo tanto, pues esas dos acciones serían en España lo que nosotros tenemos en el fondo GPM Acción y nada, para mí es un índice débil, flojo y que intento a nivel de índice pues evitar, ¿no? Y aparte es poco líquido a la hora de entrar con futuros, que es como nosotros hacemos mucha estrategia de cobertura, pues no tiene tanta liquidez, tiene más horquilla, pero bueno, es un índice que en algunas ocasiones que se da, como también digamos que en política es donde más lo conoces y hay una gran influencia en ocasiones de los asuntos políticos en los mercados o en el miedo, caída, avaricia a corto plazo. Pero bueno, a nivel de soporte está esa zona de los 9.300 ahí claramente, que no sé si en los próximos días, pues a lo mejor donde vuelva a ser el mínimo, obviamente, por muy malo, aunque haya elecciones en España, incluso un gobierno del PSOE con los partidos nacionalistas y Podemos, es muy difícil que las bolsas mundiales rompan, sigan y el IBEX se quede rezagado. Lo que puede ocurrir es que ganemos menos o tengamos ese coste de oportunidad de estar en el IBEX y en lugar de en el DAX o en el SP, ¿no? Claro. Bueno, Eurodólar, el eurodólar y el LVHM que me preguntan. Mira, Louis Vuitton, pues el problema que he tenido es que sí, ha salido señal de salida, con lo cual, bueno, si lo tiene en cartera, pues lo puede mantener, pero bueno, yo le diría que subiera los stocks poco a poco, porque en este caso el sistema no lo tiene. Nos pasó igual con Moncler, uno de los valores que comentamos como compra, claro, fue salida igual por debilidades de su sector y luego, pues mira, fíjate, ha seguido subiendo un montón, ¿no? Y luego el tema del eurodólar, a ver, el euro lo tengo aquí. Sí, esto dio salida también. Louis Vuitton es por debilidad del sector de bienes de lujo, ¿no? Javier, Sí, que no, vale. sí. Es una pena, ¿no? A veces, pues bueno, pasa y no tienes otra que salir, claro, tienes que seguir el sistema. A ver, el eurodólar, aquí no, a ver Lógicamente cómo... cada uno tiene su sistema y ya puede haber alguien desarrollador que diga, bueno, pues yo eso no lo tengo en cuenta. Yo tengo en cuenta solamente si eres capaz de comprobar que eso es mejor, pues oye, a lo mejor para otro sistema similar a un Westin, con otra versión, Westin Pepe, pues no da señal y no tiene en cartera, ¿no? Bueno, a ver, este es el inverso del euro, no sé si va a ser más lío. Es que aquí Si no, el este lo eurodólar... puedo sacar, si no lo puedo sacar yo también por nuestra plataforma de Saxo Bank, si no lo encuentras, que lo tenía yo aquí Pues preparada. Mira a es ver que... si quieres. Mira a ver que mientras yo la voy abriendo y si no lo consigues la pongo yo aquí. Vale, si es que aquí me salen un montón, pero por lo que sea, pues A lo mejor vía futuro tienes acceso. Es que me preguntaban que si a mi broker era el broker que utilizamos en GPM, no, es un software profesional de pago que creo que calidad-precio es de los mejores que existen y está fenomenal para configurar, para testear, para programar estrategias, testear en el gráfico y simular lo que hubiese pasado si lo hubiésemos hecho y tiene muchísimas herramientas y a nivel profesional ahora mismo está también muy de moda, ¿no? Por eso también le hemos traído. Yo bueno, creo que lo tengo aquí el eurodólar. ¿Lo tienes tú, Javier? no, a ver si lo puedes mostrar. Tengo aquí el euro. Bueno, más o menos es muy similar. Bueno, de hecho, creo... A ver, bueno, pues va a ser esto. Euro, sí, va a ser este.
probablemente. Yo lo tengo, te digo si... Está Sí, 1.1648 ahora mismo en tiempo real. claro, no lo tengo actualizado. El cierre de ayer es 1.1542 y pues es Vale, pero este. es este, lo dejamos aquí. Sí, hoy ha repuntado un 1%, que Claro, justamente pues nada, justo donde tiene que hacer el rebote, ¿no? Donde tiene por lo ha aquí, hecho pues justo, ha hecho lo que suele hacer el mercado últimamente, que es, sobre todo en divisas, perforar, dilatar lo que se llama ahora que está de moda, es decir, en intradía romper a lo mejor un 0,3-0,5% esos mínimos para que salten muchos stops que estaban justamente unos pocos ticks por debajo del mínimo anterior de los últimos meses, que en este caso era 1,1530 o 1,1540, y en cuanto lo rompe, pues rebota y se va para arriba. Ahora, sí, yo pero cuando claro, hace... Sí, no sabemos ni hasta dónde va a llegar, ni si nos puede hacer ahí una especie de hombro-cabeza-hombro en 1,20, podría llegar otra vez a 1,20 y bajar. Es es que cierto ese que es yo el ahí problema. sí que, yo por ejemplo en nuestro fondo ahora te quería preguntar, que sé que tú bueno, de momento no, o no sueles cubrir la divisa, nosotros sí que tenemos un pequeño sistema de euro-dólar que hace eso, que casi siempre tenemos una parte no cubierta, en algunas divisas es imposible cubrir, ¿no? Por ejemplo, moneda canadiense o en moneda bueno, en yenes sí cubrimos también, pero bueno, en algunas monedas, el franco suizo, tenemos una participación pequeña y no hay futuro lo suficientemente pequeño para cubrirnos, ¿no? Pero en dólar sí que utilizamos un pequeño sistema que en algunos momentos pondera más la cobertura y en otros menos. Y realmente creo que de momento, desde que el fondo ha empezado, nos ha funcionado muy bien porque nos permitió no ceder tanto las subidas y ahora pues aprovecharnos. No tanto como el tuyo, Javier, porque esto vas un poco más, o ha sido un poco más a pelo, ahora nos explicas, pero sí recientemente. Entonces, ahora el sistema, por ejemplo, ayer se cubrió en parte, una parte bastante grande, justo en esa zona de 1,15 y poco, y tiene un stop justo por debajo de 1,1470, que sería para lo que sería el futuro 1,1490 actualmente. Hay que ajustarlo porque se va moviendo mucho el futuro con respecto al índice, pero más o menos ese 1,1470 sería la referencia para volver a desquitar la cobertura total de la cartera y vamos a llevarla como ese 1,20 pues una parte de esa cobertura. En 1,20 probablemente reduzcamos a lo mejor un 20-30%. Explícanos si Claro. quieres, Javier, un poco la evolución, cómo lo ves y también por qué en vuestro caso pues has decidido que no cubréis la cartera, ¿no? Pues mira, la evolución, hombre, ahora mismo pues es bajista, obviamente. Lo que pasa es que va a rebotar seguramente y hará esa especie de hombro y luego probablemente seguirá bajando. A ver, claro, la historia está en que el coste que tiene la cobertura es que al final, si hablamos de un 2-3% anual y lo que se mueve el euro dólar en realidad en el largo plazo prácticamente no se mueve nada. Entonces, asumir un 3% de coste por un desarrollo que a la larga, hablo ya a lo mejor de 5 años, ¿vale? No hablo de lo que puede hacer en un año y suba un 20%, ¿vale? Pero a la larga el desarrollo es muy lateral, entonces cubrir eso nos interesa, pues depende, ¿no? De qué plazo. Yo sí que soy partidario quizás de en momentos muy concretos, es decir, aplicar un sistema pues al cruce, ¿no? Y decir, bueno, pues un MACD, una cosa así sencillita, que simplemente pues trate de, efectivamente, intentar ponerse largo en eurodólar, es decir, cubrirse en momentos, pues eso, muy, muy concretos. Pero yo por lo general no soy partidario. Si de hecho tienes dólares a 1,30, 1,40, es que ni te lo planteas, ¿vale? A nosotros nos ha pasado en la cartera, pues, en algunas carteras que tenemos por ahí, no en este caso con el fondo, pero claro, de coger esos dólares a 1,32, 1,36 y decir, bueno, pues ya está, ya me da igual lo que haga el euro dólar porque ya los tienes a un precio que igual dentro de 15 años o 20 años está igual o incluso por debajo, ¿no? Entonces, por eso no cubrimos por el coste que tiene para quitarte una pérdida que a lo mejor pues o sea, nos cuesta más el remedio, ¿no? Que la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, Ya, al margen de eso también, incluso fíjate, ya con esto termino. sí, que había una pregunta que te iba a hacer ahora, pero bueno, Lo nada, que es termina. Sí, lo que es la evolución del fondo es que a veces, incluso cuando ha bajado la bolsa, ha bajado el eurodólar, ¿no? Entonces, nos ha hecho un poco de colchón, ¿eh? En ese sentido. Y eso, pues también nos ayuda, ¿no? A descorrelacionarnos un poquito de la bolsa. O sea, que es que incluso nos hace como digo, de atenuante, ¿no? Cuando las bolsas se meten en problemas, ¿no?
pero bueno, eso ya es un poco ya mente gestor y a lo mejor eso, pues bueno, no interesa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esa pregunta, sí, y ya yo por mi Sí, no, parte, la pregunta ¿no? que nos hacían es cómo cubrimos la divisa si compramos en distintos mercados, ¿no? Un poco, supongo, a colación de lo que comenté. Realmente lo que ocurre es que la divisa se cubre con futuros. También se podría con opciones, pero es mucho más difícil. Tienes que estar continuamente tocando y haciendo movimientos según se va moviendo el precio del euro dólar. Entonces, lo más sencillo a nivel profesional, como CFD no podemos utilizar en los fondos, está totalmente prohibido. O sea, no podemos ni comprar ni vender ni acciones ni divisa con CFD, ni en Forex tampoco, ni operaciones de Forex apalancadas. Lo que hacemos es comprar la divisa, comprar los dólares como si fuésemos una casa de cambio de un aeropuerto para comprar la acción, y una vez que tenemos la acción en cartera, pues si decidimos cubrirlo, lo más sensato, lo más barato y a nivel profesional lo que se utiliza son con futuros. Entonces compramos futuros, por ejemplo en este caso de euro dólar, si yo quisiese cubrirla, compro un futuro de euro dólar, que son 125.000 dólares por contrato. También podría comprar uno de mini dólar, que son 62.500 por contrato, o uno de micro dólar, que son 12.000 dólares por contrato. Por lo tanto, cubrir el euro dólar, independientemente de que la inversión en Estados Unidos sea pequeña, es relativamente sencillo gracias a estos contratos. Lo que ocurre es que actualmente, como más o menos tienes que pagar un coste, que es la diferencia de tipos, es decir, si los tipos en Estados Unidos, el tipo de la Reserva Federal, vamos a poner que se espera que de aquí a un año vaya a estar en el 2,5 y en España un 0, pues en Europa, quiero decir, pues nos van a cobrar ese 2,5 más un poquito más o menos, dependiendo un poco de la demanda o oferta que haya de esos flujos, ¿no? Pero más o menos simplificando de media ese 2,5, que es lo que tenemos que pagar. Podría ocurrir al revés. Si en algún momento vemos que en Europa el tipo de interés es del 4% y en Estados Unidos es del 0, como ocurrió en los años 2008, 2009, 2007, pues ocurre lo contrario. Es decir, te pagan por cubrirte, es decir, tú te cubres y además estás recibiendo un 3% extra, cosa que, como digo, no ocurre actualmente, pero sí que puede llegar a ocurrir en algún momento, que para los europeos cubrirnos pues sea ventajoso. Ahora está pasando para los americanos. Para los fondos americanos, cubrirse de sus inversiones en euros es ventajoso porque cobran por cubrirse. Y luego de otras divisas que me preguntan, tipo, pues Japón sí que hay un euro-yen, que son 125.000 euros el contrato, por lo tanto, si más o menos tienes una inversión que es múltiplo de 125.000 euros, pues puedes cubrir sin problema. Y luego para otros mercados, por ejemplo, América del Sur, pues es que no hay contratos de futuros euro, no sé, peso mexicano, o si los hay son muy poco líquidos y no compensan. Y luego otras nos puede ocurrir que si tenemos un peso muy pequeño en algún país, como puede ser Canadá o como puede ser Australia, pues a lo mejor tienes una inversión total de 40, 50.000 euros, pues a lo mejor el contrato de futuro son 200.000 euros y tampoco te da para cubrir, ¿no? Pero bueno, siempre si es un pequeño porcentaje de tu fondo lo que está ahí, pues tampoco pasa nada, no se va a mover más el valor que la propia divisa, y es un riesgo que puede venir a favor o en contra, pero que en todo caso no va a ser muy relevante en el valor liquidativo del fondo. Y nada más, Javier, que ya creo que, bueno, la última, vamos a contestar. La subida de tipos, concretamente la posible del 13 de junio, afectará negativamente a los índices USA, pudiendo romper soportes de febrero. Javier. Respondo yo. Eso, Adivinos no somos, lógicamente, pero muchas veces simplemente te lo introduzco, el mercado ya descuenta todas estas subidas, y más con la FED, que hace esa política de guía, que ya con varias semanas de antelación se sabe lo que va a hacer para que el mercado no pueda descontar ninguna sorpresa. sí, eso es un poco la excusa, bueno, que ponen algún medio, algún periódico, alguna cosita, pero vamos, que es que eso no afecta, eso ya está más que descontado y bueno, pues ya, como digo, puede ser el titular en algún momento así que no sepan qué decir, ¿no? Pero ya está, no, eso no debe afectar y de hecho es lo normal y en un entorno de subida de tipos, a ver, hay que entender que los tipos se suben, a ver, porque la economía se supone que funciona, ¿no? Y tiende a recalentarse, ¿no? Y entonces, bueno, para volver a una situación normal, ¿no? En el que el dinero valga algo, pues se hace eso. Pero eso, como digo, ya está descontado. Eso al final lo que hace es aplanar un poco la curva de tipos, incluso a veces cuando ya se pasan, ¿no? Pues la boya y la invierten. Entonces, en ese caso ya sí que es La relevante. curva de tipos es lo que vimos al principio, la primera Claro. diapositiva, esa curva de tipos a Entonces, diferentes plazos. es todo un proceso. Es decir, claro, la subida de tipos va a llevar a un aplanamiento o una inversión de curva de tipos, ¿no? Y luego pues vendrá un mercado bajista, pero es el proceso. Pero no sabemos si va a ser la de junio o la del año que viene, ¿no? En junio o en el año que sea, ¿no? Pero lo que sí sabemos es una inversión de curva de tipos
eso ya sí que no es bueno para la liquidez y sin liquidez las bolsas no suben. Todo hace todo lo contrario, bajan, ¿no? Muy bien, Pero bueno, Javier, pues te agradezco muchísimo en nombre de la escuela de GPM que hayas accedido a compartir con nosotros una exposición y te hayas un poco desnudado con cuáles las perspectivas y las posiciones actuales del fondo que gestionas de forma tan brillante y bueno, pues te emplazo a una próxima clase pues en los próximos meses, como siempre, tienes las puertas abiertas y nada, y nos seguimos viendo por la oficina diariamente y nada muy más, bien. que gracias a todos, lógicamente, por asistir y espero que os haya gustado y os haya sido útil y bueno, que nos sigáis compartiendo aquí en la escuela de GPM, en la parte de formación de la web, pues estar atentos porque subiremos en los próximos días los webinarios que impartiremos en junio. Así que nada más, Javier, hasta la próxima y mucha suerte en lo que queda del año. Venga, gracias a ti por invitarme y a los espectadores o oyentes que estaban ahí también. Y nada, pues desearte, pues sí, unos felices días y suerte con tu fondo, que bueno, que va bien. Así que nada más. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Hasta luego.